Mientras pensaba y oraba sobre qué porción de la escritura predicar esta mañana, sentí que era importante hablar algo que fuera relevante a lo que todos hemos experimentado esta semana pasada al pasar por huracán Irma. Y por eso puse un lado Corintios y el otro mensaje que iba a hablar esta mañana. Así que por eso es que quiero que miremos uno de los salmos de David, el Salmo 29, el cual les leí hace unos momentos atrás, que es estrictamente un salmo de alabanza. No hay peticiones de oración, no exhortaciones a una vida santa, sin apelaciones de asistencia divina o justicia, solo alabanzas. Pero la razón que David está alabando a Dios en este salmo les puede sorprender, porque él alaba a Dios por el desatar de su impresionante poder a través de una severa tempestad que acaba de azotar la tierra de Israel. Como ven, tempestades violentas con truenos tienden a asustar a muchas personas y causar gran angustia debido a su naturaleza destructiva. Como bien sabemos, rara vez evocan alabanzas, pero David no tenía miedo de esta tormenta ni estaba angustiado por ella. Él vio esta tormenta como una manifestación de la gloria de Dios porque reveló el poder ilimitado y maravilloso de Dios, y por lo tanto, después de ver esta tormenta atravesar la tierra de Israel, David se sentó y escribió este salmo alabando a Dios por su poder. Déjenme leerles nuevamente este salmo a ustedes para que vean lo que David observó en el contexto a esta tormenta y no, como lo describió. Eh, Dice, tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, tributar al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano, y Sirión como cría de bófalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cadés, la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Primero que nada tenemos que reconocer que David ha escrito esta tormenta en lenguaje poético y no científico. Por ejemplo, una de las principales características del Salmo 29 es que en la descripción de la fuerza de esta tormenta, David habla de ella como la voz del Señor. 7 veces en estos 11 versículos David menciona la voz del Señor. Él dice la voz de Dios sobre las aguas, y su voz es potente y majestuosa, tan poderosa que quiebra y rompe y desarraiga esos árboles altos y fuertes, conocido como los cedros del Líbano, tan poderoso que como que barre a través del país, sacude el piso del desierto en el meridional desierto de Cadés, tan poderoso que desgarra los árboles del bosque desnudos, tan poderoso que causa a un ciervo entrar en parto prematura. Ahora, utilizando la expresión voz de Jehová, tenemos que entender que David no está diciendo que esta tormenta fue la voz literal de Dios, sino más bien que su voz, su palabra, observen esto, ordenaba cada aspecto y paso de esta tormenta, como se movió en su camino desde la parte norte del país a la parte sur del país. Es decir, David nos dice que Dios habló de esta tormenta a la existencia. Él indica su trayectoria por su palabra y luego hizo desaparecer por
desaparecer esta tormenta. Por lo tanto, es importante que esta tormenta habla de la palabra de Dios en el lenguaje de la poesía. En segundo lugar, es importante también entender el por qué David escribió este salmo. Es decir, cuál fue su propósito en hablarnos sobre esta tormenta que habla sobre el poder de Dios. Y lo es. Hay dos propósitos que David tenía en mente cuando él escribió este salmo. Primero que nada, él escribió sobre el poder de Dios en términos gráficos, de manera que él pudiera evocar la alabanza y la adoración del pueblo de Dios. David nos escribió este salmo para decirnos sobre la fuerza destructiva de la naturaleza. No lo escribió para hacer esto. Él no es un meteorólogo. Él lo escribió de manera de presentar a Dios como el soberano todopoderoso, de manera que su gente respondiera en adoración por él ser todopoderoso. Y eso, por eso que David comienza el salmo diciendo: ascribe a la gloria del Señor. Esta palabra que él utiliza aquí es tributar al Señor, que quiere decir dar tributo a Dios. En otras palabras, reconocer a Dios por su gloria, por su fortaleza. David quiere que nosotros veamos no solo la tormenta, sino el Dios que está detrás de esta tormenta. Cuando Él habló esta tormenta en existencia, Él la dirigió y la controló su camino y la trajo a conclusión. Y Él quiere que nosotros veamos esto para que nosotros nos arrodillemos en adoración de ver qué tan maravilloso Él es. Adicionalmente, de decirnos de esto, noten cómo David cierra este salmo en el versículo 10 y 11. Dice: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo. Lo que él está diciendo que cuando el diluvio en los días de Noé sucedió, que Dios se sentó como rey. ¿Por qué él está mencionando esto del diluvio? Eh, lo que él está tratando de decir es que Dios no es solamente soberano sobre esta tormenta que está pasando, esa tormenta local, pero Dios es soberano sobre toda la tierra, y esto lo demostró él en el diluvio. Y por eso Dios se sentó como rey en el diluvio, y Él se sienta como rey ahora y para siempre. Y aquí está el punto de David, de hecho, es de que el Señor es rey soberano sobre la inundación de aquel entonces, y sigue siendo rey soberano hoy día. Y Dios es rey sobre todo. Y por lo tanto, noten lo que le está diciendo. Él puede darle fortaleza y paz a su gente. Miren cómo él en el verso 11 dice: el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esto quiere decir que Dios omnipotente, que mandó el diluvio a destruir toda la tierra, y ahora Él llama las tormentas en existencia, Él es quien le da fortaleza y paz a su gente. Mientras que pasamos a través de nuestras propias tormentas en nuestras vidas. Ese es el propósito de este salmo, de traernos a adorar a Dios, no solo por fuerza y poder, como está demostrado en esta tormenta, sino también por su gracia y piedad en darnos fuerza y paz mientras que la necesitamos. Por cualquier tormenta por la cual estemos pasando o por la cual haya pasado recientemente, ya sea física o emocional, este salmo debería traernos y darnos ánimo, porque nos dice que la fuerza de Dios para soportar cualquier circunstancia está con nosotros, y su paz para darnos un corazón tranquilo está disponible para nosotros.
Y así vemos que David se sentó bajo la inspiración del Espíritu de Dios a darnos un mensaje sobre el poder y la paz de Dios que está disponible para cada creyente. Y esta es la manera en que lo hizo. El Salmo, que es bastante breve, solamente 11 versículos, está dividido en 3 pequeños movimientos. Primero, David da una llamada para adorar a Dios por su gloria y poder. A continuación, Él nos da una visualización del Señor que es omnipotente, que nos da una descripción de qué tan magnífico la tormenta es. Y en tercer lugar, por último, David concluye diciendo que Él es el que nos da poder, Él gobierna la naturaleza y nos da poder y paz a nosotros. Por lo tanto, vamos a empezar a ver cómo se despliega el mensaje al mirar la primera parte del Salmo. En el versículo 1 y 2 dice: tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, tributar al Señor gloria y poder, tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Como ven, David empieza este salmo dándonos una llamada a darle tributo y crédito al Señor que Él merece, porque Él es tan poderoso y que Él merece nuestras alabanzas. Y quiero que vean algo fascinante acerca de este salmo. Noten a quién está llamando David a darle alabanzas al Señor. Él está llamando a quienes Él llama hijos del poderoso, a quien él dice que deben darle alabanzas al Señor. Él dice, hijos de los poderosos. ¿Quiénes son los hijos de los poderosos que David está llamando a alabar al Señor? Ahora, le sorprenderá el saber que no son humanos, son ángeles. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta misma expresión, hijos de los poderosos, se usa en el Antiguo Testamento al describir a los ángeles. Es una descripción o es una palabra conocida por ellos de referirse a los ángeles, no a los humanos. Vemos que en Job 1 al 6 dice: hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. El término hijos de Dios aquí es una referencia a los ángeles. Eso es que Satanás estaba allí, él es un ángel también. También vemos en el Salmo 89, 5, 7 dice: los cielos alabarán tu maravilla, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e importante sobre todos los que están en su derredor. Como ves, los hijos de los poderosos es una referencia a los ángeles, pero la pregunta es ¿por qué David está llamando a los ángeles? Si eso es algo a que alaben al Señor, si eso es algo que los ángeles hacen. Ellos están todo el día y la noche alabando al Señor, diciendo que Él es se merece todo honor y poder. Él es digno de recibir la gloria y honor y poder. Eso es algo que ellos ya están haciendo. Así que, ¿por qué Él está llamando eso? Escuchen con atención. La razón que David llama que los ángeles vengan a adorar al Señor es porque Él está abrumado con la majestad de Dios. Al observar a Dios demostrando su increíble poder, tan increíble en la poderosa tormenta, que es en temor por lo que ha visto, y él se siente totalmente inadecuado para alabar a Dios correctamente por sí mismo. Así que él necesita ayuda en darle a Dios la gloria y adorarlo como él lo merece. Así que él llama a los ángeles para que hagan esto. Él está nuevamente tan
abrumado por esto, en la emoción del momento. Él llama a los ángeles que ya están alabando al Señor, que vengan nuevamente a alabarlo y adorarlo por todo su esplendor. Eh, Ahora, creo que la aplicación para nosotros es bastante obvia en esto. Dios a través de David nos llama a pensar correctamente acerca de Él mediante el reconocimiento de quién es Él. Él es el todo glorioso y todopoderoso. Y por lo tanto debemos venir ante Él en humilde adoración. Ahora me doy cuenta de que Huracán Irma era difícil para todos nosotros, fue estresante para prepararnos, nos drenó emocionalmente al anticipar su llegada y luego ir pasar por él. Tomó algunas vidas. Y muchos de nosotros perdimos la electricidad, estuvimos sin electricidad por varios días y la mayoría de nosotros tenemos un montón de basura que tenemos que limpiar. Pero en medio de todas estas cosas que vimos, de la destrucción, la consecuencia de esta destrucción, de esta tormenta, eh, tenemos que ver que es la manifestación de Dios impresionante, su potencia y su soberanía. Él no solo trajo esta tormenta, pero Él la dirigió. Él dirigió cada ráfaga de viento, cada olas del mar, todas las ramas, las hojas que se cayeron en el patio, los árboles que se cayeron, que se derrumbaron. Todo esto, Él está en control, todo está bajo su soberano y sabio control. Y en reconocimiento de esto, debemos de responder en temor y adoración y en estar impresionado por el poder del Señor. De que estos vientos de 190 millas por hora a que pueden pasar, Dios está en control de todo esto, en control de todo esto, y que debemos adorarlo por su misericordia de que no tomó nuestras vidas y tuvo piedad de nosotros. Así que verbalmente debemos alabarlo y agradecerle por lo que ha hecho por nosotros. Y pensar mentalmente en todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el Salmo 69:30, David dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracia le exaltaré. En Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo único lógico de hacer cuando entendemos esto es alabar al Señor. Esta es la manera que adoramos al Dios que levanta los huracanes y los envía y nos los envía a nosotros, verbalmente alabándolo y agradeciéndole con cánticos y alabanzas y entregar nuestras vidas a Él. Pero escuchen con atención, ninguno de esto significa, o nada de esto significa que el Señor no tiene corazón derecho, una actitud derecha con nosotros. Vemos que cuando David está hablando de el tener esta actitud santa, le está hablando en el versículo 2, vemos que está hablando de tributar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Lo que él no está diciendo es, él está diciendo que tenemos que tener una auténtica santidad o ropa santa. Ahora, lo que David quiere decir con esto, él está hablando en el lenguaje que describe la manera que el sacerdote de Dios en el Antiguo Testamento se vestían para servir al Señor en el santuario. Lo que él está hablando realmente es
la actitud interna de nosotros, no nuestra apariencia externa, sino lo que Dios mira, que es nuestro corazón, que Él está hablando, lo que David nos está diciendo es que nuestro corazón debe tener una santidad, debemos estar bien claros de que Dios es santo y por lo tanto nosotros debemos ser santos, no externamente, sino en nuestro corazón. El símbolo que es tan eh, prevalente en el Antiguo Testamento de estas vestiduras blancas, está hablando de que nosotros debemos tener un corazón limpio al acercarnos a nuestro Señor. No externamente, los fariseos se preocupaban externamente por lavarse externamente, pero Dios está buscando realmente la santidad de nuestro corazón y la pureza de nuestro corazón. Así que asegúrese de que usted está haciendo esto con un corazón de santidad. ¿Cómo? Al confesar sus pecados y arrepintiéndose de eso, asegurándose que usted realmente quiere obedecer al Señor a cualquier causa. Estos huracanes pueden revelar una gran cantidad de nuestros pecados, como cuando nosotros nos ponemos a quejarnos de cosas, cuando nos preocupamos, cuando cuando vemos el amor que tenemos por cosas, cosas que se han convertido ídolos para nosotros, que no podemos pensar ni siquiera en perderlas. Puede revelar la falta de estar satisfechos por las cosas que Dios nos ha dado. Cuando vemos nuestras actitudes en línea a lo que es realmente ser santo, vemos que David por eso llama a los, al sentirse abrumado por la gloria y el poder de Dios, él le ha pedido a los ángeles que se unan a él a adorar al Señor. Y así vemos, nuevamente en el versículo 3, él dice, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Aquí vemos la manifestación feroz de la tormenta. Como ven, David comienza a describir esta tormenta, nos dice que empieza a formarse sobre el agua, lo que significa el mar Mediterráneo, el noroeste, nos dice como sus oscuras, las nubes de lluvias se empiezan a formar y luego empiezan a tronar. En el versículo 4 al 6 dice, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, la voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar al Líbano y Sidón como cría de búfalo, porque es Dios el que llama la tormenta a existencia y ahora le causa tener más poder. Y su fortaleza es omnipotente, majestuosa. Él dice que primero golpea a los cedros de Líbanos y que es tan poderosa que los quiebra en pedazos, estos cedros de Líbano. Y después que se mueve por el bosque de Líbano, es tan poderoso que inclusive las montañas se mueven. Las montañas tiemblan como un becerro saltando. Ahora, vemos que en el antiguo nombre fenecio para las montañas de Hernón es la que se da aquí, y Dios trae el trueno y el relámpago a esto y deja, Dios mandó el fuego, que son estos relámpagos. Y también vemos en el versículo 8 al 9, dice, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cadés. Como vemos, la tormenta, mientras que pasa a través del bosque nórdico del Líbano, se mueve hacia el sur, finalmente haciendo su camino hacia
el desierto sur de Cadés. Ese es el desierto donde el pueblo judío vagó en los días de Moisés y lo sacudió violentamente, que dice que causa a un venado entrar prematuramente a dar a luz. Y dice, y deja pelados los bosques completamente desnudos, arrancando las ramas, hojas y la corteza de los árboles. Y lo que estamos viendo que David nos está diciendo que en Jerusalén estaban adorando a Dios en el tabernáculo, que es al parecer donde fue y reconoció que Dios estaba detrás de esta tormenta. Y en reverencia todos dijeron gloria para alabar al Señor. Y el propósito, y obviamente que el propósito de David en describir esta tormenta es que nosotros reconozcamos también y nos unamos a Él para alabar al Señor, reconocer el poder del Señor y darle gloria a Él. Lo que tenemos que ver que al ver todo esto que pasó con Irma, de hecho, sería erróneo de nuestra parte el pensar todo el tiempo que no está bajo el control y soberano de Dios. Considerar estas palabras sobre la naturaleza y el tiempo por Jerry Bridges, que él habló. Él dice, siempre que nos vemos afectados por el clima, ya sea solo a una molestia o un desastre mayor, tendemos a considerar nada más como la expresión impersonal de ciertas leyes fijas, meteorológicas o geológicas. Un sistema de baja expresión sin eh, instalar en mi ciudad natal, trayendo una enorme tormenta de nieve y cerrando nuestro aeropuerto el día que voy a salir para un compromiso del ministerio. Fuerzas dentro de la tierra continuamente doblan su corteza hasta que un día se parte, causando un terremoto. Ya sea trivial o traumático, tendemos a pensar en las expresiones de la naturaleza como solo pasando y de nosotros mismos como las víctimas de mala suerte, de cualquier cosa que la naturaleza trae. En la práctica, incluso los cristianos tienden a vivir y pensar como los deístas, que conciben a Dios como aquel que creó el universo y luego se lo dejó para dejarlo funcionando según sus propias leyes naturales. Pero Dios no se apartó del control día a día de su creación. Ciertamente Él ha establecido leyes físicas a través de las cuales Él gobierna la fuerza y la naturaleza, pero esas leyes operan continuamente según su soberana voluntad. Consideren lo que dice el Salmo 147, dice, el que cubre de nubes los cielos, Él provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes, manda la nieve como lana, esparce las escarchas cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Esto debemos asegurarnos que nos demos cuenta que Dios está en total y completo control del tiempo y las fuerzas de la naturaleza, ya sea una suave lluvia o un poderoso huracán o tornado. Basado en lo que David nos enseña en el Salmo 29, nuestra respuesta debe ser alabanza y adoración para Dios. Él es totalmente soberano, totalmente poderoso y compasivamente controla el tiempo para que tengamos alimentos para comer y agua para beber y sol para los cultivos a creer. Nuevamente, regresando al Salmo 29, vemos que David nos ha dicho que veamos esta tormenta barriendo a través de Israel y él llama a los ángeles para que adoren al Señor por su poder, y en describir esta tormenta se ha sumado a otros en Israel que también reconocen la gloria de Dios y lo alaban por eso. Pero vemos que también Dios es maravilloso y
misericordioso y Él le da fuerza y paz a su pueblo. Veamos en el versículo 10 y 11, dice, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey, y se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. En los días, él fue el que provocó el diluvio en los días de Noé, lo que significa que Él es soberano sobre todo en la tierra y por lo tanto Él se sienta como rey para siempre. Pero escuchen esto muy atentamente, porque está como rey omnipotente, soberano. Él también como rey está lleno de gracia y le da fortaleza, fuerza y paz a su gente. Él llena a su gente de paz para que puedan soportar sus propias tormentas personales en la vida de ellos. Miren lo que nos dice nuevamente David en ese último versículo. Él dice, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. David quiere que comprendamos el poder de Dios, este mismo poder con el que arrasa los árboles de cedro y causa las montañas temblar y sacudir el desierto. Con ese mismo poder, asimismo, Él nos da su paz y está disponible para cada creyente para soportar cualquier prueba en sus vidas. Así como Dios demuestra su amor para nosotros. Tenemos que concentrar en esto porque esto es donde Dios muestra su amor al hacer que Cristo fuera castigado en nuestro lugar. La manifestación de bondad de Dios más increíble, más importante es en la cruz de Jesucristo, porque y nuevamente fue en esa cruz donde Dios muestra su amor al hacer que Cristo fuera castigado en nuestro lugar por nuestros pecados. Vemos que Dios también con esto es la mayor demostración del poder de Dios, porque es en la cruz donde pecadores viles como nosotros tenemos el curso eterno de nuestras vidas cambiadas para siempre, donde encontramos perdón y vida y corazones transformados. Espero que haya experimentado el amor y el poder de la cruz al confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si lo ha hecho, entonces su fuerza y paz están disponibles para ustedes en cualquier tormenta de la vida, pero tiene que aprovecharla usted mismo. ¿Y cómo hace esto? Reconociendo que Dios es soberano sobre cada uno de las cosas en su vida, incluyendo huracanes, y que Él lo ama y por lo tanto utiliza todas las cosas para desarrollar su carácter. Creyendo esto es la manera de tener fuerza y un corazón tranquilo sin importar la tormenta por la que estamos pasando. Pero si no conoce a Jesús, entonces la fuerza y paz de Dios no ha sido ofrecida a usted, pero lo que se le ha ofrecido a usted es la salvación en Cristo Jesús, ser rescatado de la pena de los pecados, que es el juicio eterno. Jesús dijo, venga a mí los que están cansados y le daré descanso. Así que les pido por favor que vengan a Él. Deje que esta tormenta lo haya despertado. Venga a Él por salvación. Deje que Él venga a rescatar su alma y confíe en Él por su salvación. Usted se puede ir de sus pecados y confíe en Él en perdonar a todos sus pecados. Él lo perdonará y lo traerá a una relación personal con Él.